Muy buenos días con todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de quién. Vamos a hablar acerca de el mariscal y también presidente Ramón Castilla. Vamos a hablar de él, ¿sí? Los que han averiguado y todavía no me han mandado lo que han averiguado, no se preocupen, pueden mandarlo hoy día y no hay problema. El día de hoy quiero escucharlos, a los que les pregunte, que ahí también me voy a dar cuenta si es que han investigado. Los quiero escuchar cuando les pregunte algunas cositas, ¿sí? Y después el día de hoy voy a mandar una fichita para que llenen algunas preguntas con respecto al tema del día de hoy. ¿Ya? Entonces, si hemos entendido bien la clase, podemos llenar la ficha. Si hemos investigado, con lo que he investigado, puedo tener información para llenar la ficha. Pero si no he investigado, no he escuchado mi clase, entonces no puedo llenar la ficha porque me va a faltar información. ¿Sí? Tengo que investigar, tengo que escuchar la clase, tengo que tener mis apuntes, entonces yo ya voy a saber qué responder. El día de hoy también vamos a ver un video ya de Sucedió en el Perú, que es un programa que pasa en el canal 7 TV Perú, ya pasa en el canal 7 por una actriz, no es historiadora, es actriz, ya que se llama Norma Martínez y ella conduce Sucedió en el Perú, ¿sí? Antes lo conducía Antonio Zapata, un historiador, ¿ok? Pero ahora lo conduce una actriz, pero esa actriz, ¿qué cosa pasa? De que tiene ayuda de muchos historiadores porque los entrevista y ellos le cuentan cómo pasaron ciertos hechos. Ahora, también es importante algo que a ver, vamos a ver la fecha exacta, acá la tengo apuntada, un momentito, no se me vaya, ya, Los Otros Libertadores, que es una serie de Latina, ¿ya? Una serie de Latina, ¿ya? O sea, tenemos que va a tener el gran estreno el domingo 26 de septiembre a las 7. O sea, en el canal 2, el día domingo 26 a las 7 de la noche, todos vamos a ver ya esa serie. Va a comenzar con la historia de Tupac Amaru, o sea, de José Gabriel Condorcanqui, junto con la gran Micaela Bastidas. Entonces, no se olviden que el domingo 26 de septiembre a las 7 de la noche vemos qué cosa, esta serie, donde nos va a hablar acerca de la lucha que emprendió este personaje, ya, contra los españoles, ¿sí? Así que no se olviden porque es varios capítulos que van a dar, cada uno se va a dedicar a uno de los que lucharon contra los españoles, ¿ya? Entonces, ojalá que no se olviden. Igual les voy a hacer recordar el jueves y el viernes. Ahora sí, vamos a ver. Dice, Pregunta. entonces el jueves a las 7 de la noche va a haber una reunión. A ver, parece que no me escucharon. No se preocupen, yo repito. El domingo 26 a las 7 en el canal 2, ¿ya? En el canal 2, que es Latina Televisión, ahí van a dar una serie que trata acerca de personajes del Perú. Y va a comenzar con la historia de Tupac Amaru II. Entonces yo necesito que ustedes vean esa serie el día domingo a las 7, ¿sí? Domingo a las 7. Ustedes lo ven en su televisión de su casa. Sí, igual lo va a recordar por plataforma. Igual les voy a recordar por plataforma el jueves que nos veamos en clase y el viernes que nos veamos en clase. Ok. Ahora sí, les decía. Ay, los No, que... yo le iba a preguntar en qué canal, pero va a dejar la información, así que Ah, mejor. en el canal 2. Ah, Canal ya, 2. Ya está. ya. Pregunta. Comenzamos con algunas preguntitas. A ver, Suárez Luana, una consulta. Ramón Castilla, según lo que has investigado, ¿ya? Según lo que has investigado, ¿cuántas veces gobernó en el Perú? Luana Suárez. No. Sí, mis, Moya. Ramón Castilla, ¿cuántas veces gobernó en el Perú según lo que investigaste?
¿No? Justin, ¿cuántas veces gobernó Ramón Castilla en el Perú? 2 veces. 2 veces gobernó Ramón Castilla en el Perú. ¿Sí? Ramón Castilla tenía un título, ya un título militar. ¿Cuál era el título militar que tenía en el Ramón Castilla? A ver, ¿quién sabe? ¿Cómo se le decía a Ramón Castilla? Lo dije al principio de la clase, que vamos a hablar del y también presidente Ramón Castilla. De la época que íbamos a hablar sobre la época de Guano y Ramón Castillo. Ajá. Ramón Castilla también es llamado Mariscal. El Mariscal. Ramón Castilla. Sí, he visto algunos videos también y dice que eran 12 mariscales o 13, creo. Claro, él está entre uno de ellos. A ese le conoce por firmar la libertad para quienes. Los indígenas. Sí, Para los indígenas. para los que nacieron. A ver, según lo que han investigado, ¿a quién le da la libertad? A los, A los esclavos. a los A los esclavos. ¿Los esclavos eran indígenas? A los esclavos negros. esclavos negros que nacen después de Claro, que actualmente dice que mejor se les dice afrodescendientes, pero en ese tiempo le decían negros. Pero sí, a los esclavos venidos de África y a los descendientes de ellos que también fueron esclavos, ¿ya? A ellos. Una cosita, no se equivoquen, los indios no eran esclavos, los negros eran esclavos, a los indios le pagaban, a un esclavo no, ¿ya? Pero los trataban mal a los indios, sí, no les pagaban bien, también, pero no eran esclavos. Los esclavos son ya los que no son pagados y son como su propiedad, como que compras algo. Es más, iban a los mercados y estaban los esclavos ahí parados y les revisaban los dientes, ya, les revisaban todo el cuerpo para ver si estaba bien, si se lo llevaban, como el que va a comprar carne en el mercado. Como el que va a adoptar un perrito o comprar un perrito y agarra y le abre así el hocico y le revisa todos los dientes, a ver, ya, a ver, vamos a ver aquí, los agarraban, a ver, sí, está fuerte, está bueno, ya me lo llevo, ¿cuánto es? Esos eran esclavos, eran tu propiedad y tenían que trabajar porque tú ya los habías comprado. Ya, los indígenas, a pesar del maltrato, a pesar de de trabajo extremo, no eran esclavos. Porque ellos podían regresar a su casa, porque ellos tenían un sueldo, un salario, entonces no eran esclavos, pero eran un trabajo muy maltratado, ¿ya? Así que ya saben, ¿ya? No nos confundamos, porque a veces nos confundimos, ¿eh? Ahora, ¿es cierto algo? Pregunta de la semana pasada, ¿ya? ¿Con qué se mantenía la economía de la colonia y de la república? ¿Con qué? Con el dinero de Inglaterra. ¿Ya? ¿Con qué? ¿Se acuerdan en la colonia Con la tribu. quién ponía de su dinero en los tributos? ¿Ya? No ganaban Los mucho. indígenas. Los indígenas no ganaban mucho y encima tenían que pagar tributos. Pero como mis dije el otro día, es una contribución, está ayudando al Ah, Perú. y después le cambiaron de nombre de tributo a contribución. Entonces la gente, para que la gente dijera, ah, no, yo estoy contribuyendo con el país. Oye, pero te estás sacando plata, sí, pero suena más bonito, ¿no? Imagínate, ¿no? Igual te sacaban plata, ¿ya? Entonces, contribución, ¿no? 5 años estuvieron sin dar ese tributo y después se dieron cuenta de que no, necesitaban esa plata, así que le pidieron de nuevo. Pero como dice su amigo, y hay algo muy importante también ahí, nosotros nos prestamos plata, pero ya para la independencia, para independizarnos de España, nos prestamos plata de Inglaterra. Entonces le debíamos, ¿no? Y teníamos que pagar y no había plata, así que eso también fue otro tema. Pero bueno, sigamos por aquí. Vamos a ver acá a Ramón Castilla, por ahí les voy a preguntar, con lo que han investigado, con el video les voy a preguntar, así que atentos todos, por favor. Espero que escuchen, me avisan si escuchan, ¿ya?
¿Se escucha? Me avisan por el Messenger. Pregunto, ¿cuál es el No, presidente que los peruanos recordamos más del siglo XIX? Sí se escucha. Casi segura que la respuesta será Ramón Castilla, ¿o no? Ramón Castilla fue 2 veces presidente del Perú durante la época del Guano. E hizo obras. ¿Me dicen que no se escucha? No se escucha muy bien, Miss. Miss, Ya, no se voy escucha a- muy un bien, momento. pero sí. Ya, le voy a poner el parlante, no hay problema, un momentito. Yo le escucho bien alto, pero a veces cuando mando ya el audio para ustedes no se escucha y no hay problema. Voy a poner el parlante un ratito. Acá estoy, por si acaso, no me he ido muy lejos, solamente estoy conectando el parlante. Importantes. Él firmó el decreto de abolición de la esclavitud, pensó en integrar a la selva a la... Me avisan por el Messenger si ya escuchan. Por el Messenger me avisan. Si yo les pregunto cuál es el presidente que los peruanos recordamos más del siglo XIX, estoy casi segura que la respuesta será Ramón Castilla, ¿o no? Ramón Castilla fue 2 veces presidente del Perú durante la época del Guano e hizo obras importantes. Él firmó el decreto de abolición de la esclavitud, pensó en integrar a la selva, a la región amazónica, al territorio nacional, se preocupó de armarnos militarmente. Se cuenta que él decía, si Chile compra un barco, el Perú compra 2. Y por supuesto hizo muchísimas otras cosas. Hoy vamos a tratar de darles una visión integral de este personaje, con sus aciertos y sus errores. Estoy en este momento en la que fue su casa a finales de la década de 1850, que en estos momentos está viviendo un proceso de restauración para convertirse en un museo en homenaje al mariscal Ramón Castilla. ¿Comenzamos? Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Castilla es un personaje fundamental para comprender la historia de la segunda mitad del Perú, sobre todo. Es uno de los constructores del Estado del siglo XIX. Porque con él el país alcanza esa estabilidad económica, política, y creo que la gran obra del siglo XIX proviene de su gobierno, del gobierno de Castilla. Resume en cierta manera el tipo de militar no solamente peruano, sino también latinoamericano, de la independencia y de los primeros años de vida turbulenta del Estado peruano. Ramón Castilla y Marquesado nació el 30 de agosto de 1797 en Tarapacá, cuando este territorio aún formaba parte del Virreinato del Perú. Su padre se llamaba Pedro, había nacido en Buenos Aires y trabajaba en una mina. Su madre era la señora Juana Marquesado,
descendiente de caciques de Tacna. A los 12 años, su padre lo mandó a estudiar a Lima, junto a Leandro, su hermano mayor. En la capital estuvieron poco tiempo, debido a que a Leandro le ofrecieron un trabajo en Concepción, Chile, y ambos hermanos partieron hacia allá. En ese país se enrolaron en el ejército realista. Castilla combatió contra los separatistas de Chile y fue capturado en la batalla de Chacabuco en 1817, pero obtuvo su libertad y se trasladó a Buenos Aires. Desde allí, emprendió un épico viaje a Lima, pasando por lugares como Santa Cruz de la Sierra, La Paz, Puno, Cusco y Lunahuaná, hasta llegar a la Ciudad de los Reyes en octubre de 1818. Ya en el Perú y en medio de los vaivenes de la guerra, Castilla se pasó al bando de las fuerzas emancipadoras de San Martín. El joven tarapaqueño fue destacado a un escuadrón de húsares peruanos. La gran mayoría de los oficiales peruanos del siglo XIX, de la temprana república, fueron realistas y que paulatinamente se van pasando al bando patriótico, ¿no? Digamos que si tú... Cuando te dicen, por ejemplo, que la mayoría de militares fue realista en sus inicios, quiere decir que realista era de que servía a quién, Al rey. a los reyes, al rey. Y se la escucha abajo. ¿A mí? Sí. Sí, se escucha bajo. Y del video se escucha bien o se escucha abajo también? No, se escucha bien también. Sí, se escucha está bien en el mejor video. todavía. Ya, ¿y a mí ahorita me escuchan bien? Sí, ¿O Miss. bajo? Sí, Miss. Yo no. Ya, escúchenme. Ahora sí ya lo escucho bien. Ah, ya. Entonces, he desconectado Micho, un ratito escúchenme, he desconectado un ratito los parlantes, pongo el video y los conecto de nuevo para que escuchen bien el video. Escúchenme aquí. Nada más unas cuantas cositas. Primero, de que Ramón Castilla dice que decía lo siguiente. Ramón Castilla decía que si Chile compraba un barco, nosotros comprábamos dos. Primero es que como militar le gustaba estar bien armado por cualquier cosa y ya sabía cómo era Chile. Otro que cuando él comenzó su vida militar, él estaba a favor de ¿quién? A favor de España. La mayoría cuando estuvo en su vida militar comenzó a favor de España porque España era los que mandaban. Ahora, después, lo que está diciendo aquí los diferentes historiadores es lo siguiente, que ya ustedes saben, yo les he contado que al principio hubo muchos presidentes en muy corto tiempo, ya era inestable la situación, pero el que le va a dar la estabilidad a la República va a ser Ramón Castilla, porque va a ser un gobierno más ordenado, ya no va a haber estos disturbios de repente del principio, ¿no? Entonces como que le da cierta estabilidad a quién, a la República, que había estado muy movida en sus inicios. ¿Ya? Entonces ya sabemos que Ramón Castilla le da cierta estabilidad, las bases de la República, que Ramón Castilla fue militar, que fue mariscal, que él tenía algunas frases como si Chile compra un barco, nosotros compramos dos, que va a firmar la abolición, ¿no? Para darle la libertad a los esclavos negros y otras cositas. Así que vamos a escuchar por aquí todos, seguimos atentos, ¿ya? Haces una lista de los principales actores políticos de las primeras décadas de la República Peruana, muchos de ellos fueron realistas, digamos. Ramón Castilla participó en la campaña final de la independencia. Sin embargo, no tomó parte en la batalla de Junín en agosto de 1824. Según algunas versiones, fue por un altercado que tuvo con el propio Simón Bolívar. Habían tenido tanto Castilla como los oficiales de caballería para armar una buena caballería, va a ser prácticamente desarmada por Bolívar para pasar a todos los hombres y los caballos, diríamos, de organizar
la caballería colombiana. Entonces el grueso de la caballería colombiana eran caballos peruanos y soldados y tropa peruana, ¿no? Entonces eso como que le disgusta a él y reclama, ¿no? Entonces eso lo aprecia. Entonces cuando está en Junín. Restituido en su puesto, Castilla participó en la decisiva batalla de Ayacucho. Allí actuó con bravura y resultó herido. En las fuerzas del virrey se encontraba su hermano Leandro, quien luego de la capitulación realista partió a España para continuar con su carrera militar. Va a estar en Ayacucho. Entonces eso creo que para él va a ser, yo diría, el punto de partida, que lo lanza ya como el héroe, ¿no?, de la independencia. En 1825, y con la independencia conseguida, Castilla había ascendido hasta teniente coronel y fue elegido subprefecto de Tarapacá. Él fue uno de los primeros oficiales peruanos en romper con el dictador Simón Bolívar cuando éste propuso una constitución vitalicia. Castilla yo creo que sí tenía un sello particular que era muy nacionalista, ¿no? Cuestionaba mucho la cuestión de que los oficiales extranjeros tuvieran tanta importancia en el ejército peruano. Esta misma actitud nacionalista lo hizo enfrentarse a la Confederación Perú-Boliviana, obra de Andrés Santa Cruz. Castilla renunció a la prefectura de Puno y se fue a Chile junto a otros militares y civiles peruanos como Agustín Gamarra, Manuel Ignacio de Vivanco y Felipe Pardo y Aliaga. Para ellos, la Confederación era nefasta para el Perú. En Chile, los emigrados peruanos encontraron apoyo en el destacado político Diego Portales, quien empujaba a su país a enfrentar la Confederación por temor a hacerse de un futuro enemigo poderoso. Diego Portales, que era uno de los políticos más importantes de Chile en ese entonces y que murió en una rebelión que después Castilla fue parte de las fuerzas que reprimieron esa rebelión, la de Quillota, que murió Portales. Digamos, Portales lo que pensaba era que un Perú unido con Bolivia era un país muy peligroso para Chile, ¿no? Y para políticos como Castilla, Gamarra, Pardo, consideraban que la Confederación Perú-Boliviana de algún modo le quitaba autonomía política al Perú, a Lima. Desde Chile se organizaron 2 expediciones para poner fin a la Confederación. La primera fracasó rotundamente. La segunda logró desembarcar cerca a Lima en agosto de 1838. La batalla decisiva fue en Yungay, Ancash, el 20 de enero de 1839. Castilla era el jefe de la caballería del ejército restaurador. En un momento indeciso de la lucha, cuando varios oficiales dudaban de la victoria, Castilla los emplazó diciendo: "No hemos venido a correr. Formemos un charco de sangre y ahoguemos en él al ejército de la Confederación". Finalmente, los confederados fueron derrotados. Yungay significó el fin del proyecto de Santa Cruz. Proyecto nacional. Militares en aquel tiempo no solamente debían ser buenos soldados en el sentido de dominar la estrategia para ganar una batalla, tenían que ser hábiles en la intriga, en las alianzas. Tal parece que de este séquito de coroneles y generales que quedaron de la guerra de independencia, fueron algunos más destacados en estas habilidades de la intriga política. En
este contexto, Castilla fue nombrado ministro de Hacienda durante el gobierno de Agustín Gamarra y secundó a este en su plan de invadir Bolivia y anexarla al Perú. La campaña terminó en tragedia. Los peruanos fueron derrotados en Ingavi en noviembre de 1841. Gamarra murió y Castilla fue hecho prisionero. Culminada la guerra, Castilla regresó al Perú, en donde varios militares se disputaban el poder. Uno de estos caudillos era Manuel Ignacio de Vivanco, quien se proclamó supremo director del Perú en Arequipa. El bravo mariscal Domingo Nieto se levantó contra Vivanco en Moquegua y se erigió como presidente de la Suprema Junta de Gobierno en 1843. En plena campaña, Nieto cayó enfermo y murió en el Cusco, siendo reemplazado por Ramón Castilla, quien asumió la jefatura de los rebeldes. El líder de la rebelión era Nieto, pero Castilla era un político tan o más importante que Nieto, digamos, ¿no? Había tenido roles muy protagónicos en la historia, ¿no? Entonces tampoco me parece exagerado decir que Castilla tiene un rol protagónico a partir de la muerte de Nieto, ¿no? No me atrevería a decir que Castilla es heredero de Nieto. Castilla derrotó a Vivanco en Carmen Alto en julio de 1844. El vicepresidente Manuel Menéndez convocó a elecciones y resultó elegido presidente Ramón Castilla. El caudillo tarapaqueño sabría ser estadista y establecer las alianzas políticas necesarias para gobernar con tranquilidad. En 1845, al asumir el mando, Castilla tenía 48 años. Castilla destaca como un buen organizador. De esta forma fue quedando entre los finalistas, digamos, de las luchas entre caudillos, y tras la muerte de Nieto aparece como el hombre del momento. La otra figura era Vivanco, ¿no? Arequipeño, también del sur, pero parece que Castilla era más hábil en concertar voluntades, ganar aliados que Vivanco. Se convierte en una especie de caudillo máximo, por así llamarlo. Llega en un momento en el cual la generación previa de caudillos, o la que había estado haciendo, la que había hecho la independencia y que tenía el prestigio de poder disputarle a Castilla el poder, ya no se encuentra, digamos, en el juego, ¿no? Político. Ya ha fallecido, digamos, ya está anulada, o en todo caso los líderes de las guerras civiles posteriores tampoco ya no están, digamos, en condiciones de enfrentar a Castilla, ¿no? Y el poder que ha logrado acumular. Utilizando los ingresos por la venta de guano, Ramón Castilla adoptó una serie de medidas para reactivar la economía y modernizar el país. Una de ellas fue el pago de la deuda interna, es decir, pagar lo que el Estado adeudaba a los ciudadanos peruanos que habían colaborado materialmente con el proceso de independencia. Para ello, se dio la ley de 1850, la ley de la consolidación. La idea es que el Estado peruano tenía un dinero que no sabía cómo gastar y quizás que no tenía cómo gastar porque carecía el gobierno peruano de las instituciones, la capacidad logística, el personal calificado que permitiría gastar el dinero de forma eficaz. Entonces, el proyecto de la consolidación es transferir el dinero del Estado a particulares que lo puedan invertir productivamente. Si bien la ley de la consolidación permitió modernizar, por ejemplo, las haciendas azucareras, en general y a nivel macro, esta ley no sentó las bases de la industrialización del país. Junto con esa medida, habría que haber creado otras que estimulen que los particulares, una vez con el dinero en las manos, encuentren que la forma más inteligente de gastar el dinero es invirtiéndolo en la agricultura, la minería o la industria. Pero si no encuentran ese ambiente propicio, van a sacar el dinero del país
para tenerlo a buen recaudo en bancos del extranjero. Y algo de esto ocurre, también ocurre algo de la inversión productiva, ¿no? Creo que se ha satanizado mucho con esta figura del derroche, del guano, de la prosperidad falaz que Basadre mencionó, como que todo fue un desastre. Ya, en esta parte, porque quiero que este video dura regular, casi 1 hora. Es cierto, pero yo quiero que entiendan algunas cosas. Igual pueden buscar el video, sucedió en el Perú, Ramón Castilla, ¿ya? Pero escúchenme, ves en esta parte lo siguiente, que Ramón Castilla no es que se hizo presidente de la nada. Te das cuenta que él desde inicios, ¿no? de la República, él está presente. Y antes de la República, cuando los españoles estaban en el Perú, él era parte de ¿qué cosa? Del ejército realista, ¿ya? Él ha luchado mucho, ¿sí? Él ha luchado mucho, ¿ya? Él ha participado en muchas batallas. Él era un militar y se va haciendo una carrera política, ¿ya? Al mariscal también está Domingo Nieto, ya que te cuento, el mariscal Domingo Nieto es es uno de mis antepasados, es mi antepasado, el mariscal Domingo Nieto, ¿ya? Por eso que mi abuelito, que en paz descanse, pertenecía a la Benemérita Sociedad de Fundadores de la Independencia del Perú, así ese nombre tenía tan largote, ¿ya? Entonces, pero él es uno de los que te das cuenta que él es uno de los que está en la independencia, forjando la independencia. Te das cuenta de que también Ramón Castilla tuvo peleas, ¿no? Discrepancias, desacuerdos con Bolívar, ¿ya? Que no estuvo en Junín, pero sí estuvo en la batalla decisiva de Ayacucho, por lo cual va a ser conocido como uno de los héroes de la independencia. Y te das cuenta de que todos estos llamados héroes de la independencia, todos los que lucharon por la independencia, van a querer ser presidentes. Al final, cuando mariscal Domingo Nieto, ya no es la figura y va a serla luego Castilla, algunos dicen, bueno, es como que es el que le sigue, como que se le hubiese heredado ello, pero algunos dicen, no, Ramón Castilla también tenía bastante importancia porque viene luchando desde batallas atrás, así que también él es importante. ¿Sí? Él trató de hacer la ley de la consolidación, que significaba que había que pagarle a todos los que habían prestado dinero, todos los peruanos, ¿no? O todos los que vivían acá en el Perú que habían prestado dinero para la independencia, ¿ya? Ahora, los que prestaban dinero eran personas que tenían dinero, ¿no? Para prestar, o sea, personas que tenían haciendas y todo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que le dieron el dinero, pero les hubiesen dicho inviertan en el Perú, les dieron el dinero y muchas veces ellos mandaban el dinero a bancos extranjeros. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que el dinero ya no se mueve en el Perú. Entonces, que el Perú no lo aprovecha. Si hubiesen invertido aquí, nosotros hubiésemos aprovechado todo lo bueno que salía de ese dinero. Pero el dinero se fue al extranjero. Entonces tampoco no fue muy bueno. Se dan cuenta de que pudieron pagar en el gobierno de Castilla las deudas, ¿no? De la independencia, las pudieron pagar, pero con el dinero de guano. ¿Qué cosa era el guano? El guano era excremento. ¿Excremento de quién? De las aves que comían peces, las aves guaneras que le dicen. ¿Ya? Y ese excremento sirve como fertilizante y con ese fertilizante crecen más y mejores plantas. Y entonces el Perú, ya claro, abono, ¿no? Y el Perú se hizo de mucho dinero por venderlo. ¿Ya? Y es un animal que come peces, es el pelícano. Ajá, entonces también puede ser considerado como una ave guanera. Entonces, todos los que van a las islas a hacer su deposición de lo que han estado consumiendo son aves guaneras. ¿Ya? Y el guano, ¿qué cosa es? El guano es su excremento.
que por lo que comen sirve para poder producir más plantitas. Entonces, hasta ahí hemos entendido de que Castilla fue un militar, que al principio estuvo en el bando de los realistas, que después, o sea, del rey, o sea, de España, que después se pasó a las filas de quién, de los independentistas, que después va a ser un héroe de la independencia, pero que tuvo desacuerdos con Bolívar, ¿no? Después del mariscal Domingo Nieto viene él, pero él también estuvo en la política y en lo militar, en las dos cosas. A ese le va a reconocer como que pone las bases de la república, porque la república estuvo muy movida hasta que llegó él, ¿no? Que iba y venía uno y otro presidente, no había tanta estabilidad. Él trata de pagarle a los que se debían, pero a los que vivían aquí, la deuda interna. Te cuento, habían dos clases de deuda, la deuda externa y la deuda interna. La deuda externa es el dinero que le debemos a otros países, pero la deuda interna es lo que le debemos a los que viven acá en el mismo Perú. Pero ¿quién te puede prestar plata? El que tiene plata. Y el que tiene plata, pues, eran los que tenían grandes haciendas, ¿no? Los hacendados, ellos tenían plata. Cuando les van a dar el dinero, ellos lo invierten, pero en otro país. No lo invierten aquí. Entonces no pudimos ver el crecimiento tanto, ¿no? O sea, sí se les pagó todo, se les estuvo pagando, pero como ellos lo invirtieron aquí mismo, no se pudo ver el crecimiento que había y eso no fue bueno. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, ¿ya? Ah, veo a Michelle, pero vamos a poner aquí para verlos a todos un ratito. Un ratito, vamos a poner en galería. Ya está, ahora sí los veo a todos. Ya está. Muy bien. Ahora, ¿qué cosa es lo que necesito entonces? Necesito lo siguiente. Necesito que ustedes, con lo que han investigado, con lo que han escuchado, ¿ya? Van a responder algunas preguntitas. Primero vamos a ir como que ensayando ahorita. Primero, ¿cuántos gobiernos tuvo Castilla según lo que hemos dicho hoy día? 2. Ya, él va a abolir o va a firmar el decreto para abolir, ¿qué cosa? La esclavitud. ¿La esclavitud de quiénes? De los negros. o de los negros. De los negros. 1854. Ah, muy bien. Ahí tenemos nuestra investigación. Entonces, estaba avanzando. Muy bien. Siguiente. Castilla, al principio, ¿de quién? O sea, fue militar para los ejércitos de El ejército realista. el ejército realista. ¿Y el ejército realista a qué país pertenece? Chile. España, porque realista viene de realeza y entonces viene de rey, el rey era de España, ¿ok? Ya está. Él tenía un hermano llamado Leandro, así como lo tiene quien, Luana, que también tiene un hermano Leandro, creo, ¿no? Ya, él tenía un hermano, pero ese hermano, ¿qué cosa? Él estaba para los españoles todavía, y cuando pues se da pues de que votan a los españoles definitivamente, él se va pues a España a seguir su carrera militar, ¿ya? Entonces Castilla fue militar y llegó a tener el grado de el mariscal, ¿no? Mariscal Ramón Castilla, ¿ya? Él va a pelear no en una, sino en varias batallas, pero no pelea en la batalla de Ayacucho o de Junín. ¿En cuál no pelea? ¿Junín o Ayacucho? A ver, ¿quién se acuerda? Junín. Junín. Porque ¿con quién había desacuerdo? ¿Con quién no tenía? Con Simón Bolívar. Con Simón Bolívar. Ahora, si te das hoy, y si te acuerdas, en este video dicen lo siguiente, y no se han equivocado, ¿ah? Dicen que Simón Bolívar, ya, le dicen dictador. Sí, es que en algún momento lo fue, ya, fue dictador. ¿No? Y no estaban de acuerdo. La batalla de Ayacucho, que es la batalla final, todos los que pelearon en ellos le dicen que son héroes de la independencia. Y todos esos héroes querían ser, ¿qué cosa? Presidentes. Presidentes. Y eso formó un alboroto, pues,
Porque imagínense que todos ustedes peleen en una batalla, ¿ya? Y entonces después dicen, ah, ya, yo soy el héroe, yo soy la heroína, ya yo soy presidente, yo soy presidente. Entonces, wow, pero ¿quién va a ser? Ya, a ver, ¿quién es digno? Todos. Hoy no, uno nada más. No, todos vamos a hacer. Entonces, no haya un acuerdo. Pero, ¿qué pasa con el gobierno de Castilla? Con el gobierno de Castilla se da cierta tranquilidad porque como que ya hay alguien que pone orden. Castilla va a comenzar a poner orden, trata de pagar las deudas internas. La deuda externa, preguntona, ¿la deuda externa con qué país la teníamos? ¿En Principalmente. Inglaterra? Con Inglaterra. España. Y la deuda interna. Con los que pagaban los Con la los que deuda- pagaban. Y la deuda. Luana, dime. con los que tienen haciendas. Con los que tienen haciendas, o sea, la deuda interna la teníamos con la gente poderosa del país, que había prestado plata, pero cuando le pagaron el dinero, ¿dónde se fue? A los bancos Banco extranjeros. externo. No vimos el crecimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó. Bueno, ahora les voy a dejar una fichita donde hay algunas preguntas de las que acabo de decir y la van a llenar, ¿ya? Y no se olviden de que tenemos que ver el día domingo, ¿qué cosa? Tupac Amaru 2. ¿En qué canal? El canal ¿A qué hora? ¿A qué hora? Segundo, la A las 7 historia. de la noche. Bien. Nos vemos el día jueves. Ahora les mando su fichita. Cuídense mucho. Chao, cuídense. Adiós, Miss. Adiós, que Dios me los cuide. Miss. Cuídense mucho. Adiós, Miss. Disculpen si me demoré un poquito más en terminar, pero tenía que repasar. Chao, chao, chao. Adiós, Miss. Chao. Oh, Delia, ya te leí. Excelente. Después me cuentas un poco más. ¿Hasta las 7?